Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Este que te habla, Anel Pérez, tu hermano y amigo, te saluda en el nombre del Señor y te da la bienvenida a otro episodio más de Por encima de las nubes. Sabes que puedes escribirnos dándole clic a la parte que dice text y enviarnos un mensaje, o puedes escribirnos a por encima de las nubes 2@gmail.com. Esperamos que este día puedas recibir bendición de parte de Dios. En este día quiero hablarte acerca de las veces que recibimos oposición de parte de Dios. Eh, sí, quiero que me escuches bien. Cuando recibimos oposición de parte de Dios en el camino al que vamos, independientemente la intención que tenga nuestro corazón, la intención que llevemos, que parezca buena o mala, hay ocasiones en donde recibimos esa oposición de parte de Dios. Eh, Oposición con el fin de protegernos, oposición con el fin de librarnos de un mal camino, oposición con la intención de que seamos obedientes, de que nos acerquemos a Él un poco más. Y hay ocasiones, y esta es la parte más importante en la que quiero tocar hoy, donde se nos hace difícil entender, comprender o distinguir cuando la oposición viene de parte de Dios o cuando la oposición viene de parte del enemigo. Eh, la Biblia nos presenta varias historias. Eh, una de ellas es la historia muy famosa de Balaam. Eh, conocemos esa historia porque la burra de Balaam pues le habló en el camino. La burra tuvo los ojos más abiertos, más sensibles a ver a Dios en el camino. Vio el ángel de Jehová que se le presentó en 3 ocasiones diferentes. Cuando Balaam, el hombre profeta, el hombre que hablaba con Dios, que iba a llevar palabra, no pudo verlo. Sin embargo, por 3 ocasiones la Biblia nos enseña que la burra de Balaam se desvió del camino 2 veces, y en la tercera ocasión, como no podía moverse, eh, se tiró al piso porque no había para moverse ni para la izquierda ni para la derecha. Y en las 3 veces Balaam la azotó porque él no veía lo que estaba presentándosele de frente. Dice la Biblia en el libro de Números capítulo 22 que el ángel de Jehová se le apareció dispuesto como un adversario para Balaam, que llevaba la intención de consultar a Dios para bendecir o maldecir al pueblo de Israel, porque había sido llamado por Balac con el fin de maldecir al pueblo de Israel cuando iba cruzando desde Egipto hacia la tierra prometida. Y muchas veces en nuestro caminar, en nuestro día, a veces nos ponemos una serie de metas, nos ponemos una serie de ideas, queremos hacer, queremos alcanzar una serie de cosas. Inclusive a veces pensamos dentro de la misma iglesia que queremos hacer una serie de ministerios, queremos hacer una serie de cosas, y experimentamos oposición, y siempre por alguna razón, ¿verdad? Quizás porque así se nos ha educado por tantos años, que al cristiano la oposición viene solamente del enemigo, especialmente si son cosas, ¿verdad?, para Dios. Y le echamos la culpa al enemigo, pensamos que es Satanás mismo que nos está impidiendo porque sabe que lo que vamos a hacer es una bendición. Y comenzamos a orar, utilizamos la oración con el fin de que Dios quite la oposición, que Dios haga, ¿verdad?, eche a un lado la oposición, y que podamos realizar el trabajo. A veces nos empeñamos en hacer el trabajo como quiera, en hacer lo que queremos hacer, y cuando las cosas no salen mal, cuando las cosas no nos salen como uno espera, como uno quiere, como uno lo planificó, seguimos echándole la culpa al enemigo. Y esta historia de Balaam nos enseña que hay ocasiones en que, aunque tú lleves la intención, porque él iba con la intención de consultar a Dios, él iba con la intención de decir lo que Dios le dijera. Las 3 veces que le fueron a hablar y le dijeron, él le dijo a Balac: lo que Dios me diga, yo voy a hacer. Yo no voy a decir lo que yo quiera decir, yo no voy a decir lo que yo quiera trabajar, sino lo que Dios me diga. Y esta historia
se ha trabajado de muchas maneras a través de la historia, o en el sentido de que vemos a un Balaam que corrupto, malo, que iba con la intención de maldecir al pueblo. No iba con esa intención, pero desde el mismo momento que le dijeron para que fuera a maldecir al pueblo o maldecir a alguien, debió haber dicho que no. Pero, como hablaba con mi esposa hace un ratito atrás, eh, eran otros tiempos, eran otras maneras de trabajar, de procesar, y no es excusando a Balaam, sino la manera en que, accedió a hacer las cosas. Pero como Dios conoce el corazón del hombre, Dios conoce nuestra intención, Dios conoce los planes que Él mismo tiene para nosotros, pues hay momentos en que Él tiene que pararse de frente y evitar de que nosotros sigamos el camino que llevamos, porque no conduce a ningún lugar bueno. No va a conducir a ese lugar bueno. Y Dios, en su amor infinito, en su misericordia maravillosa, en su gracia que nos, que nos abraza, que nos rodea, hay ocasiones en que tiene que intervenir porque estamos tan decididos a hacer lo que nos propusimos en el corazón, que de cierta manera va en contra de lo que Dios tiene para nosotros y nos puede llevar inclusive hasta alejarnos de Dios, hacer algo que vaya en contra de Dios. Y su amor, como mencioné, es tan grande que Él mismo nos impide lograr, movernos, avanzar en la dirección que nos habíamos propuesto, porque nos ama. Pero cuando nosotros encontramos ese tipo de oposición, y antes de echarle la culpa a nadie, antes de decir es porque tomé la decisión incorrecta, o simplemente decir es porque el enemigo me está atacando y no quiere que yo lo haga, o simplemente decir es Dios el que lo está haciendo, porque tampoco quiero que pienses que siempre es Dios o que siempre es el enemigo, que simplemente fue una mala decisión tuya. Eh, Sabemos que y conocemos en la historia que Satanás ha sido un adversario fuerte, que nunca ha cedido, nunca ha querido rendirse, siempre ha tratado de intimidar al cristiano, de hacerle ver que es menos, de impedir que llegue la bendición. Conocemos la historia en el libro de Daniel, cuando Daniel estuvo pidiéndole a Dios y por 21 días estuvo ayunando y pidiéndole a Dios que quería recibir una respuesta acerca del sueño que había tenido. Y dice la escritura que por 3 semanas estuvo el enemigo impidiendo que esa respuesta llegara, en oposición. O sea, que no siempre es el enemigo, pero tampoco siempre es Dios, y tampoco siempre es una mala decisión tuya. Así que quiero aconsejarte que antes de que comiences a señalar y comiences a echarle la culpa a nadie, es que vayas a Dios en oración. La oración es el arma perfecta, la herramienta perfecta que Dios nos ha regalado. Esa comunicación con Dios, esa manera de hablar con Él, de poder expresarle a Él, de dejarle saber cuál es tu sentir, cuál es tu pensamiento, cuál es tu concern, como decimos, como se dice en inglés a veces. Es con el fin de que nosotros podamos expresarnos claramente y podamos recibir de Dios una respuesta. Y cuando podemos hacer eso, utilizando esa herramienta maravillosa que Dios nos dio, que no tiene fecha de caducación, que no requiere batería, no requiere luz solar, no requiere ningún tipo de carga, simplemente que nosotros la agarremos y comencemos a utilizarla, podemos recibir de parte de Dios respuesta. Podemos recibir de parte de Dios esa respuesta que nos diga, es que yo no quiero que tú hagas esto, esto no es lo que yo quiero que tú hagas, yo quiero que tú hagas esto otro. O podemos recibir la respuesta que venga del cielo cuando dice en el libro de Daniel que otro ángel vino a ayudar en ese momento para que la respuesta le fuese entregada a Daniel en las manos. Eh, y sabemos la historia, conocemos la historia. Vemos también cómo el mismo Pablo
cuando iba de camino a matar a los cristianos, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, él pensaba que estaba sirviéndole a Dios, él pensaba que tenía una intención correcta, porque entendía que los cristianos de ese entonces no eran cristianos genuinos o no servían a Dios, sino que estaban haciendo todo lo contrario, estaban sirviéndole a un Jesucristo que ellos entendían que era un incitador, que no era nada más que un falso. Y creía firmemente en su corazón que estaba haciendo las cosas bien, pero conocemos la historia que camino a Damasco se le presenta Jesucristo mismo. Y en ese encuentro Jesucristo le dice, Isabel le dice, ¿quién tú eres? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En esos momentos se le abren los ojos a Pablo y se da cuenta de que su corazón estaba incorrectamente dirigido. Tenía un pensamiento totalmente contrario al pensamiento de Dios. Dios lo redirige, Dios lo restablece. De la misma manera que Dios hizo con Balaam, Dios lo redirigió, Dios le mostró y le dijo, yo soy el Dios de Israel. Y esto es lo que tú vas a hacer. Fue una declaración firme. Si tú no haces lo que yo te digo que vas a hacer, prácticamente le dijo, te la vas a ver conmigo. Y quiero que no pierdas la fe, que no pierdas en tu caminar la esperanza de lograr tus metas, de lograr tus objetivos, lo que te propone, ya sea para la obra del Señor, ya sea en tu vida personal. Pero quiero que en ese proceso siempre te vayas en oración. Es la herramienta perfecta, es la herramienta adecuada para conocer el verdadero plan de Dios para tu vida, la verdadera intención de Dios para tu vida, cuál realmente es el propósito de Dios para tu vida. Lo recibimos, lo podemos descifrar, lo podemos encontrar, conocer a través de la oración. Y no necesariamente tenemos que estar orando días, meses. Daniel estuvo orando 21 días, ayunando 21 días en espera de esa respuesta. Mas, sin embargo, hay otros eventos en la Escritura donde no fue así. El mismo Jeremías estando preso, en ese mismo momento Dios mismo se le aparece en ese momento y le dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jonás oró por 3 días en el vientre del pez. Pues estuvo 3 días ahí hasta que reaccionó y en 3 días prácticamente Dios le contestó y lo sacó de ahí. Pablo estuvo orando 3 veces consecutivas, le pidió a Dios por algo, por sanidad, para que le quitara un aguijón que tenía que lo estaba estorbando, y las 3 veces Dios le dijo, bástate mi gracia. No le quitó el aguijón, no le contestó la petición como él quería, pero sí le contestó. En 3 veces separado, le dijo. Cornelio oraba y clamaba a Dios porque quería conocerlo, porque quería recibir más. Y Dios le envió a Pedro, y en el caminar, mientras Pedro comenzó a orar allá en el aposento donde estaba, en la casa, en ese mismo momento Dios le mostró la visión perfecta. No tardó días, no tardó semanas, no tardó meses. Hay veces que Dios nos habla rápido. Hay otras ocasiones en que Dios nos habla un poquito más tarde, a veces porque hay una oposición fuerte, como le pasó a Daniel. A veces Dios mismo simplemente no quiere darnos lo que estamos pidiendo porque no está en su plan, no está en su voluntad, no es lo que Él quiere para tu vida, no es lo que Él quiere para la mía. Pero en el momento que Dios decide hacer, moverse en dirección tuya, en dirección hacia ti, hacia tu petición, en dirección para detenerte porque vas quizás por el camino incorrecto, para enderezar tus pasos. Como dice la Escritura, es Él quien endereza los pasos del hombre. El hombre hace planes, el hombre se dispone a hacer una serie de cosas, pero Dios, que conoce el corazón y la intención del hombre,
los organiza, los pone de acuerdo a su plan. Antes que sería la mejor ¿verdad? Manera de hacerlo, antes de comenzar a trabajar en algo, antes de comenzar a idear planes, antes de comenzar a planificar eh, trabajos, metas, ideas, sería bueno hablar con Dios, preguntarle a Dios, preguntarle. Esa sería la opción mejor, la mejor opción, la mejor respuesta. Sería antes de comenzar a hacer algo, es hablar con Dios. Es la oración, esa llave, esa respuesta, esa herramienta poderosa que hemos recibido. Estamos viviendo en unos tiempos tan complicados, tan difíciles, que el mundo nos está abrazando, nos está arropando, quiere adoctrinarnos diferente, quiere hacernos pensar que somos nosotros los que podemos, que todo está en nosotros, que si tú quieres hacer algo, tú puedes hacerlo. Pero nosotros que conocemos a Dios, que le servimos a Dios, sabemos que la voluntad de Dios prevalece. Sabemos que nuestras vidas está rendida, le pertenece a Dios. Por tal razón, debemos organizarnos, debemos trabajar en esa línea de pensamiento con Dios, unirnos con Dios, que seamos uno, como en la misma oración que hizo Jesucristo en el libro de Juan. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, pues de esa misma manera Dios quiere que nosotros seamos unos con los otros y unos en el mismo pensamiento de Dios, en el mismo sentido. Que nuestra meta no sea con el fin de engrandecernos nosotros, sino con el fin de engrandecer a Dios. Y alinearnos al plan de Dios siempre, siempre debe ser nuestra meta, siempre debe ser nuestra opción. No es alinear los planes de Dios a los nuestros, sino los nuestros al plan de Dios. Esa es la meta, ese es el propósito, es la mejor manera de alcanzarlo todo. Y la oposición que entonces vamos a recibir cuando eso ocurra va a ser la oposición del enemigo, y de eso vamos a poder estar seguros, ya que Dios nos dijo, esto es lo que tú vas a hacer. Y lo vas a hacer de esta forma. Cuando usted lee esos libros de Números, de Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, usted se da cuenta lo maravilloso que es Dios, lo organizado que es Dios, que dio unas reglas, unos pasos a seguir, estableció una serie de cosas y le decía a Moisés, y esto lo vas a hacer de esta forma y de esta forma. Y para esto lo vas a hacer de esta manera, y para esto otro de esta forma. Y así, tan detalladamente, Dios estableció las reglas que el pueblo de Israel tenía que seguir. Y así tan detalladamente, Dios nos puede decir a nosotros cómo Él quiere que nosotros hagamos la obra que Él está poniendo en nuestras manos. Sigamos los planes que Él tiene para nosotros en nuestras vidas. Así que no te sientas mal cuando tienes oposición. No. Ve a Dios, habla con Dios. Esa es la llave que te va a dar la respuesta si la oposición viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo. Si la decisión tuya fue incorrecta o es la correcta, Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar la respuesta. Ve con el corazón limpio, con el corazón sincero. No trates de ser otra persona, no trates de manipular a Dios en la oración, no trates de decirle a Dios lo que tú quieres que Él crea. No le estamos vendiendo a Dios un producto, no le estamos vendiendo a Dios porque no podemos. Él conoce nuestras intenciones, conoce el deseo de nuestro corazón, conoce cuál es la verdadera intención. Dice su palabra que ¿quién conocerá el corazón? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios mismo le dice, yo, Jehová, que Él sabe discernir los pensamientos del hombre, las intenciones del corazón. A veces somos engañados por nosotros mismos porque pensamos que queremos hacer una serie de cosas con un propósito en específico, pero debajo de toda esa intención, sin darnos cuenta, hay otro propósito que cuando Dios lo ve y Dios dice, esto no está bien, esto no va bien, y es el mismo
quien se te presenta en el camino como a Balaam y le dice, hey, detente, este no es el camino que tienes que seguir, esta no es la forma que tienes que hacer. Y te puedes desviar a la derecha como hizo la mula de Balaam, se desvió del camino regular y allá se le presentó el ángel de Jehová nuevamente para detenerlo, porque Dios te ama y quiere que tú hagas lo correcto. Dios te ama y quiere que tú hagas su voluntad, que no te vaya mal en la vida, que no te vaya mal en tus pensamientos. Es eso lo que Dios quiere para nosotros. Sus misericordias son grandes, dice la Escritura, que son nuevas cada mañana, con el fin de que nosotros podamos comenzar cada día con un nuevo pensamiento, un nuevo deseo de agradar a Dios. Que lo que pasó ayer, ayer pasó. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación donde pienses que tienes oposición o donde estés recibiendo oposición, ve a Dios, consulta a Dios, habla con Él y Él te va a dar la respuesta correcta. Él te va a decir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Así que no dejes que el enemigo te desaliente. Tampoco dejes que la oposición te lleve siempre a pensar que es el enemigo. Ve a Dios. Siempre ve a la raíz, ve a la base, ve al fundamento que es Cristo. Ve a Él y pide dirección, pide respuesta. Él dice en su palabra, el que llama, recibe. El que llama, se le abre. Al que pide, recibe. Si me llamas, te escucho. Si me necesitas, aquí estoy. Estoy en el mismo lugar, sentado sobre mi trono. Ahí estoy. Así que no permitas que la oposición te desaliente. Busca a Dios. La oración es la llave, es la respuesta. Es a través de la oración que vamos a conocer cuál es el verdadero plan de Dios para nuestras vidas, cuál es el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas, qué es lo que está causando la oposición, cuál es la dirección en la que debemos movernos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que estas cortitas palabras pues eh, te ayuden en el caminar, en cualquiera que sea la situación en la que te encuentres en estos momentos, cualquiera que sea la oposición. Ve a Dios, que Él te va a dar la respuesta. Así que muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por escucharnos, donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este que te habla tu hermano y amigo Anel Pérez, te bendice en el nombre de Jesús. Y te dice, no te detengas, continúa, ora, busca a Dios, que Él te va a dar la respuesta. Así que recuerda, bien nos puedes escribir dándole al link que está debajo del título del episodio y enviarnos un mensaje de texto, o bien puedes escribirnos a por encima de las nubes